Desde hace ya varios años hemos dado continuidad a temas exopolíticos aquí en el canal a petición de muchos de ustedes. Temas que generalmente los medios de comunicación nos los presentan como políticos, literalmente, pero gracias a tantas sugerencias a lo largo de estos años, sugerencias de su parte, hemos ido tocando temas políticos, pero vistos desde una perspectiva exopolítica. ¿Qué significa? Significa que estudiamos la política desde la perspectiva o el punto de vista de las entidades que controlan, o más bien que mueven los hilos para controlar a todos estos actores políticos que nos presentan los medios de comunicación tradicional y las diversas plataformas digitales. Desde hace mucho tiempo que venimos tratando estos temas, una de las preguntas que más me han hecho es si tal actor político es extraterrestre, si tal actor político está abducido, si tal actor político tiene contacto directo y es consciente del contacto que tiene con las entidades que lo controlan y que lo utilizan para llevar a cabo este tipo de situaciones. Estas preguntas me la han hecho muchísimo y no le había dedicado un video a platicar el tema de las abducciones de ciertos políticos, de ciertos actores políticos. No habíamos dedicado un tema de si son conscientes o no ciertos personajes de la política, tanto de México como en general de toda la sociedad planetaria. El día de hoy vamos a platicar este tema, además de que me han estado preguntando muchísimo por todo lo que está pasando ahorita con esta reforma judicial que está poniendo de cabeza completamente a México y está poniendo de cabeza a muchos otros países. Me preguntaron también por Putin, por qué está en Mongolia y por qué, si se supone que tiene órdenes de aprehensión, anda muy libre por varios países. El día de hoy vamos a tocar estos temas. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas, que de verdad me da mucho gusto que cada vez nos estemos interesando más en entender cuáles son las posturas, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos que tienen ciertas castas extraterrestres para con toda la humanidad. Estamos viviendo una época de muchísimo movimiento social, de muchísimo movimiento político. Hay tanta geopolítica dándose encontronazos países contra países, y pues estamos presenciando literalmente un pequeño capítulo de una historia enorme que viene más allá de las guerras de Lira y Orión. Y la verdad, los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, estamos siendo testigos de un capitulazo, de una batalla en donde se están reventando las castas extraterrestres con las últimas herramientas, con las últimas armas y con las últimas estrategias que ya tienen, porque de verdad sí es un capítulo de la semifinal de toda esta tremenda batalla cósmica que tiene milenios y milenios y que ha recorrido incluso galaxias. Entonces la verdad somos afortunados al estar viviendo una época sí de mucho movimiento, pero de mucha sabiduría, de mucha información y de muchas oportunidades para crecer energética, cósmica o espiritualmente o akáshicamente o como le quieran decir. Pero la oportunidad que tenemos de estar aquí y ahora es pero invaluable, de verdad. Muchas veces no lo dimensionamos, pero tenemos una oportunidad gigantesca los que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta. Entonces, me preguntaban mucho acerca de si algunos actores políticos se referían más a la política mexicana, eran abducidos y se daban cuenta que trabajaban con castas extraterrestres, debido a que aquí hemos platicado de que hay grupos reptiles, hay grupos cthulhus, grupos luciferinos, hay insectoides grises que están controlando literalmente la política, entre muchos otros sistemas sociales, o más bien y controlan todos los sistemas sociales que rigen a esta sociedad planetaria. Bueno, vamos a entender una cosa. Debemos tener claro que muchos de los actores políticos que vemos día a día son utilizados. Y digo muchos por respeto, pero debería decir todos.
pero dejémoslo en la mayoría o muchos de ellos, porque no falta quien me diga, Gerardo, no puedes generalizar, y tienen un punto a favor. Digamos, algunos o varios o muchos de los actores o participantes políticos son controlados, son abducidos. Existen muchas formas de controlar a una persona. Un espíritu que viene a encarnar bajo las leyes cósmicas a este planeta para cumplir un plan cósmico, pues está expuesto a muchas energías. Y la forma en cómo las entidades encontraron una manera de poder controlar a una persona o a miles de personas es a través de un proceso muy grande, al cual muchos le llamamos abducción. Pero esa abducción tiene un punto clave, que es ahí donde inicia todo el control, y me refiero al cerebro. Muchos de los actores políticos, me refiero hombres y mujeres, que vemos día a día en las noticias, son personas que han sido controladas cerebralmente. Y existen muchos tipos de control cerebral, por decirlo así. Hay un término que varias personas utilizan, al cual le dicen MK Ultras a ciertas personas. ¿Qué significa? Que es un programa que se creó en otro planeta. Este programa de creación de MK Ultras no es de este planeta, se trajo de otros lugares en donde se ha implementado también, y la base a grandes rasgos, para no detenerme tanto en ese tema, es ir forjando o formando ideológica o mentalmente a una persona para servir a ciertos grupos de élite, llamémosle así, para que sirvan en varios aspectos sociales. Uno de los aspectos sociales en donde más utilizan o crean o producen o educan a MK Ultras es para utilizarlos en la política. ¿En qué consiste este programa como de MK Ultras? Hay muchísimas variantes, pero ahorita voy a tratar de explicar de forma genérica cómo funciona. A muchos de estos espíritus que tienen un gran potencial, que vienen a encarnar, lo que hacen es literalmente ir buscando dónde va a encarnar cierto espíritu con ciertas capacidades energéticas, con cierto potencial energético. Si recuerdan, existe una historia por ahí en donde nos dicen que me parece que Herodes andaba buscando a los niños que iban a nacer con más sabiduría para retirarles la vida, por no decir otra palabra. Ahí nos lo cuentan como Herodes, que andaba buscando niños para no permitirles que nacieran o eliminarlos por completo. No voy a decir la palabra para que no haya problemas. Bueno, esa historia de Herodes es real, y no es que Herodes haya sido tal cual como nos lo cuentan estas historias bíblicas o religiosas, pero sí son ciertas. Han existido muchas personas con mucho poder en el planeta a lo largo de la historia de la humanidad, en donde sí se han dedicado a buscar a ciertos espíritus que vienen a encarnar con unas capacidades energéticas muy grandes, con mucha información o con mucha experiencia cósmica. ¿Qué es lo que sucede? Los buscan, los ubican cuando nacen, y la mayoría de ellos son tomados de la sociedad, son controlados y son como reclutados, por decirlo así. A muchos de estos niños con gran potencial, de estas niñas, los van forjando o formando de tal forma que responden a ciertos parámetros mentales, a ciertas estructuras cerebrales, y pues los usan como títeres y los van poniendo en distintos aspectos sociales. Podemos hablar de muchos aspectos. ¿Se acuerdan de la película de Jason Bourne? Vayan a ver esa película, que son 3 o 4 capítulos, bueno, 3 o 4 partes, y me parece que esa es una de las películas que mejor muestran y cuentan cómo se lleva a cabo el proceso cerebral, literalmente, para crear a un MK Ultra que les sirve, en este caso, a tal gobierno, y lo utilizan como un arma letal. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar en película. Es una película tremenda. Jason Bourne es de mis personajes favoritos, es de mis pelis favoritas, y muestra de una forma perfecta cómo ciertos gobiernos empiezan a trabajar mentalmente o cerebralmente a muchas personas para que sirvan como armas letales en diversos aspectos. Puede ser en informática, puede ser en armas, puede ser en muchos aspectos.
No nada más se crean MK Ultras para arrebatar la vida a otras personas, ¿no? O para hacer armas letales, no. Se crean MK Ultras en informática, se crean MK Ultras que tienen una sensibilidad tremenda con la tecnología extraterrestre que va llegando, redes sociales, etcétera. Se crean este tipo de personas, se producen o se preparan este tipo de personas para inmiscuirlos en el cine, para inmiscuirlos en la farándula, incluso en el fútbol han habido MK Ultras que son controladitos, ya he platicado de esto en otros videos. Entonces, una de las empresas que más les reditúa a estas castas extraterrestres es la producción de estos títeres, de estos MK Ultras que van utilizando y manejando como a ellos mejor les funciona. La política es uno de los escenarios en donde más controlados por extraterrestres vemos todos los días. Y esto lo explico para entender que pues por todos lados están personas controladas. La religión es uno de los más grandes ejemplos que les puedo dar. La farándula es uno de los ejemplos más grandes, en donde van creando personajes y los van poniendo como ídolos. Hay muchos youtubers, literalmente, no voy a dar nombres, por supuesto, no voy a dar nombres ni de políticos, ni de youtubers, ni de nadie, porque yo no soy nadie para hablar de ellos, pero sí hay muchos personajes que se ve, pero a 10 kilómetros de distancia, que son MK Ultras. Existen muchos personajes en la política, muchos personajes en YouTube. Yo he estado literalmente frente a ciertos personajes que salen en YouTube desde hace años. Los conocí cuando iban empezando pues su carrera, por decirlo así, o su trayectoria en YouTube, y eran unas personas, y ahorita 10, 15 años después son otras personas. Y pues repito, no digo nombres por respeto, y son personas con las que yo he estado, con las que los he saludado, he platicado, me he reído con ellos, hemos conversado, y actualmente ya no son la misma persona. Cuando me los he encontrado nuevamente digo, ah caray, ¿qué pasó? Y es normal esto, porque todos estamos expuestos, absolutamente todos estamos expuestos a que nos controlen, a que nos usurpen, a que nos utilicen para muchos aspectos o muchos objetivos que estas castas extraterrestres tienen. Hay muchos youtubers que son literalmente pagados por ciertos partidos políticos que tienen miles y miles de seguidores, y pues que se dejan envolver y llegan a un punto en el que son controlados cerebralmente. ¿Cómo se logra controlar a un espíritu que decide venir a encarnar? Un espíritu que encarna bajo las leyes cósmicas, encarna para llevar a cabo un plan cósmico, para llevar a cabo una trayectoria evolutiva en este planeta. ¿Cómo es posible que logren llegar a controlar estas castas extraterrestres, estas entidades, a un espíritu que viene a cumplir un plan cósmico, que viene a seguir evolucionando? Bueno, existen muchas formas. Una de las formas que más utilizan, una de las maneras que más utilizan estas entidades es a través de las estructuras mentales que van implantando y que nosotros mismos vamos consumiendo, y a través de la fractura del campo electromagnético. ¿Qué significa? Nosotros tenemos, recordemos de manera rápida, que tenemos un positivo y un negativo en nuestro corazón, que es lo que nos comunica con toda nuestra multidimensión. Si quieren, hago otro video en donde hablamos específicamente de nuestra multidimensión, nuestra conexión y nuestro campo electromagnético, porque eso no me da tiempo de explicarlo aquí, lo explico de manera rápida. Nosotros estamos comunicados o conectados a nuestra multidimensión, y una de las formas en cómo se manifiesta nuestra multidimensión es a través de este positivo y negativo que tenemos en el interior de nuestro corazón físico, y de ahí surge una de las manifestaciones de nuestra multidimensión, que es nuestro campo electromagnético. El campo electromagnético puede ser muy grande y fuerte, puede ser inquebrantable, o puede ser muy delgado, como el cascarón de un huevo cuando está cocido, que es prácticamente nulo, y esto depende de la postura que tengamos hacia el universo. Es decir, si yo no me meto en el proceso de los demás, si yo cuido mi cuerpo físico, me alimento de forma natural, si yo hago ejercicio, si yo me pongo a trabajar en mi propio proceso, mi campo electromagnético va a ser inquebrantable prácticamente. Por el otro lado, si yo empiezo a consumir muchas sustancias que dañan mi cuerpo, sustancias adictivas, si yo consumo una mala alimentación que llevo a cabo consumiendo pura carne putrefacta, tomando Coca-Colas, etcétera, metiéndome en el proceso de los demás,
etcétera, etcétera, violentando personas, bueno, pues mi campo electromagnético va a ser nulo y lo van a fracturar en 2 segundos. ¿Por qué les explico esto? Porque literalmente lo primero que van a hacer estas entidades es que nosotros consumamos ciertas estructuras mentales para podernos desestabilizar energéticamente. Ellos quieren que nosotros envenenemos nuestra sangre, envenenemos nuestras células, que nosotros tengamos fe en sus santitos, tengamos miedo, tengamos muchas estructuras mentales frente a nosotros para que nosotros empecemos a consumirlas y literalmente a través del consumo de estas estructuras mentales nosotros vamos autodesestabilizando nuestro campo electromagnético. Una vez que estamos desestabilizados, es muy fácil que una entidad venga, truene o fracture mi campo electromagnético y literalmente empieza un proceso de control cerebral. Cuando mi campo electromagnético está muy bajo, ellos van a poder penetrar, literalmente entrar a través de mi cerebro. Y siempre lo he dicho, quien controla o fractura mi campo electromagnético, controla mi cerebro. Y quien controla el cerebro, controla nuestra energía. Y quien controla nuestra energía, controla literalmente todos los aspectos que conforman nuestra vida, esta encarnación que estamos llevando a cabo. Entonces, esa es la forma en cómo empiezan ellos a utilizarnos como puppet, como títere, para que nosotros seamos, pues, sí, el puppet que ellos van a usar aquí en esta sociedad, haciendo creer que sigo siendo yo, pero no. ¿Qué sucede aquí? Hay muchas posibilidades. Hay personas que únicamente pueden ser sugestionadas, es decir, que le puedan poner información literalmente en el cerebro, en la mente, les injertan, por decirlo así, estructuras mentales. La mayoría de las veces sucede esto cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de estupefacientes, bajo el efecto del estrés, bajo el efecto del miedo. Ahí es muy fácil que se nos venga bajo el campo electromagnético y nosotros somos presa fácil para que una entidad literalmente nos implante en chips, por llamarles de alguna forma. Ya he hablado de este tema desde hace mucho. Los chips pueden ser físicos o energéticos. La mayoría que nos injertan actualmente son energéticos y muchos de ellos se traducen en estructuras mentales. Una persona que se va a descansar con el campo electromagnético totalmente reventado, es decir, que se va a dormir, se anestesia durante un lapso de 8 horas en la noche, 7 horas, bueno, se va a la cama y en lugar de retomar o rehabilitar su energía que gastó durante todo el día, pues lo que hace es amanecer más cansado. Pues uno de los puntos en donde más se controla o se empieza el proceso de control a un MK Ultra es cuando está dormido literalmente. Por eso muchas personas hemos llegado, nos hemos despertado el otro día cansados, con moretones, con menos vista, con menos oído, con menos pelo, o sea, amanecemos destruidos por completo, pero curiosamente amanecemos con otros pensamientos, porque aquí viene un dato bien fuerte. Hay personas que muchos de los pensamientos que pasan por su cerebro no son producidos por esa misma persona, son implantados por estas entidades. Y esto es uno de los puntos para entender cómo se van creando estos MK Ultras. Es súper delicado el tema. Es enorme este tema, no me va a dar tiempo en este video de explicarlo todo. Estoy dando este preámbulo para entender un poco por qué o cómo actúan ciertos actores políticos que vemos día a día. Conforme se va tomando el control cada vez más y más del cerebro de una persona, la persona va a tener muchas afectaciones en diversos aspectos. Las afectaciones empiezan a darse físicamente, es decir, cuando las entidades ya están tomando más control del cerebro de la persona, bueno, pueden llegar a un punto en el que el espíritu de la persona acosada por estas entidades pueda seguir utilizando el cuerpo y las entidades lo van sugestionando y lo van controlando para que actúe como mejor les plazca a las entidades. Pero llega un punto en el que es tanta la presión energética que el espíritu y el cuerpo empiezan a tener por la presión de las otras entidades que los traen todo el tiempo aquí, literalmente aquí como rémoras, en el que el espíritu logran sacarlo, me refiero al espíritu original, y logran sacarlo del cuerpo. Y es ahí cuando hay una usurpación. Uno o varios espíritus ajenos a ese cuerpo toman
ese cuerpo físico. Y aquí es un tremendo problema, porque el espíritu original difícilmente va a poder tomar o retomar nuevamente su cuerpo, y va a ser muy difícil que lo vuelva a controlar. Aquí hago un paréntesis, por eso les digo que es muy largo el tema. Hay personas que sacan su espíritu y permiten que alguien más los tome, y se sale el espíritu usurpador y vuelve a entrar el espíritu. Esto es otro tema. Esto se puede hacer, pero es delicadísimo, y hay muchos actores políticos que han hecho esto. Uno de los expresidentes de México hacía esta actividad, y ahorita van a ver cuáles son los resultados de permitir que alguien entre a tu cuerpo para canalizar, y van a ver lo delicado que es que otro espíritu de otra frecuencia entre a tu cuerpo. Entonces hay por ahí un expresidente mexicano que se da vida de millonario, todo guapo, todo exótico, que pues literalmente ahorita lo vemos y está todo acabado. Pues sí, porque ese expresidente literalmente permitía que entraran otras entidades a su cuerpo. Él era consciente. Entonces, esa usurpación es normal que se lleve a cabo en la política, en las religiones, en los líderes políticos, líderes religiosos, en los líderes holísticos, en los youtubers, en la farándula, con ciertos reggaetoneros, con ciertos actorcitos de estos artistitas, porque si les dicen artistitas no sé por qué, que hacen corridos tumbados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Cuando ya se empieza a usurpar el cuerpo, puede llegar el momento en el que el espíritu no vuelva, el espíritu original, lo boten, lo saquen y se quede divagando literalmente, y las entidades se turnan para utilizar el cuerpo. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues se empieza a deformar el cuerpo. Aquí viene el punto delicado, porque muchas personas me dicen: Gerardo, ¿cómo nos damos cuenta quién está siendo usurpado o no? Quiero saber si algún político o si algún familiar. Bueno, uno de los puntos, de las afectaciones que ocasiona el que otro espíritu usurpe el cuerpo o lo esté influenciando al espíritu original con el cuerpo, es el cambio físico. Se van avejentando las personas en muy poco tiempo. Y el problema más grande es que el primer órgano del cuerpo que recibe toda esta energía sumamente fuerte y densa es el hígado. Y obviamente el hígado filtra toda la información que entra a un cuerpo, ya sea por tomar, por comer algo, por fumar, o por la energía que recibe de otros espíritus. El hígado es el primer órgano que revienta, es el órgano que resiente todas estas alteraciones energéticas a las cuales está siendo enfrentado el cuerpo. Por ahí no sé si han visto casos, repito, no voy a decir nombres, de sanadoras y de youtubers famosas en donde mandaban luz, en donde mandaban no sé qué, en donde rehabilitaban y le daban salud a todo mundo, y terminan muertas por cáncer de hígado. Entonces, ahí échenle un ojo para que entiendan cómo ciertas personas que vemos en la tele o vemos en YouTube o vemos en las revistas, pues están siendo utilizadas y permiten que entren cuerpos. Entonces es muy delicado, porque podemos darnos cuenta en una persona que se está avejentando rápido, que se le aflojan los dientes, que está perdiendo la vista, que tiene que usar cada vez lentes con mayor graduación, que está perdiendo su nivel auditivo siendo muy jóvenes. Incluso puede haber alteraciones en los órganos sexuales, en donde no haya fluidez sanguínea literalmente, porque pues la sangre se va alterando, el flujo sanguíneo se va alterando, el campo electromagnético se va alterando, porque aquí cabe recalcar que el campo electromagnético es directamente proporcional al flujo sanguíneo y a la respiración, y al revés, la respiración es directamente proporcional al flujo sanguíneo y al campo electromagnético. Entonces es bien delicado y es bien fácil darnos cuenta si somos observadores, si nos detenemos a observar todo y estudiarlo, nos vamos a dar cuenta que una persona, por avejentarse prematuramente, hay algo ahí que no está embonando, y una de las posibilidades del por qué se está envejeciendo es literalmente porque está siendo usurpada. Entonces, el que una persona se avejente prematuramente, pues puede ser un indicador de que está permitiendo que ciertas entidades lo usurpen o lo empiecen a influenciar, y que esto se haga habitual. Otro de los puntos para darnos cuenta
también este tipo de situaciones, es literalmente cuando se empiezan a deformar nuestras células. Cuando una persona empieza a mancharse, cuando se le cae el cabello, pero también cuando las células empiezan a deformarse y empiezan las personas a tener sobrepeso. Ojo, con esto no estoy criticando a las personas que tengan sobrepeso, ni mucho menos, y no estoy diciendo que todas las personas que tengan sobrepeso están siendo usurpadas. No, estoy diciendo que una persona que tiene contacto con estas entidades puede afectar sus células, se pueden empezar a deformar y pueden empezar a cambiar físicamente, y uno de esos cambios es el sobrepeso. Otro de los tipos de afectaciones que pueden llegar a ver es que se les desarrolle alguna especie de cáncer y obviamente tumoraciones. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo empieza a cargar la energía, las células empiezan a almacenar la energía de otras entidades. Imagínense ustedes que cuando sale el espíritu original y entra otro cuerpo, entra otro espíritu, pues es una frecuencia contra otra. Y es como quererle meter el motor de un Audi A4 a un Golf GTI, pues, o a un, no sé, algún otro coche que no le corresponde el motor. Son frecuencias distintas. Entonces lo que va a suceder es que el cuerpo se va a ir alterando. Por eso vemos a muchos políticos en México y en todo el mundo, en donde se avejentan prematuramente, en donde suben de peso, en donde se les cae el cabello. Y también nos damos cuenta que pueden tener distintos tonos de voz. Pueden en ocasiones salir ante el público en la televisión y hablar tranquilos y bonito y todo así, pero después cambian y su semblante cambia y su voz cambia y su tono cambia. Hay varios expresidentes que les sucedió eso. Incluso hay expresidentes que ni siquiera podían hablar el castellano. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que muchas de las entidades que entran, porque hay expresidentes que entraban a las entidades y cuando daban una conferencia hablaban de una forma, o se tropezaban, o se le caían las cosas, o eran agresivos, porque en la mayoría de las veces son muchas entidades las que van usurpando el cuerpo. Y hay ocasiones en donde todas esas entidades se meten al mismo tiempo. Por eso es que pues el cuerpo, las células, los ojos, el cerebro no empiezan a trabajar como se debe y empiezan a haber gesticulaciones, empiezan a haber falta de comunicación fluida, etcétera. Entonces, pues literalmente es una bomba energética para el cuerpo. Imagínense tantas energías mezcladas en un cuerpito, pues revientan literalmente al cuerpo. Muchos de los actores políticos tienen que meterse al consumo de ciertas sustancias adictivas o de alcohol para aguantar este proceso de abducción. Por eso es que a muchos políticos se les jacta de haber sido alcohólicos o que consumían ciertas sustancias. Y pues obviamente eso afecta aún más al cuerpo físico, y el cuerpo físico va a ir indicando si está siendo usurpado o no. Conforme vayamos siendo más observadores, conforme vayamos poniendo más atención a todo, nos vamos a dar cuenta en segundos, vamos a sentir la energía de cuando una persona está usurpada en ese momento o no. Las pupilas pueden cambiar, la respiración puede cambiar, el tono de voz puede cambiar, etcétera. Y para ponerles un ejemplo, ustedes han visto algunos videos en donde seguramente, que hay muchísimos en la red, en donde están habiendo este tipo de hipnosis o de regresiones, en donde la persona se altera, cambia de voz, la que te está llevando a cabo es a la que le están aplicando la regresión o la hipnosis, y pues prácticamente no es ni la misma voz ni la misma persona, pues porque muchas veces en este tipo de prácticas, que son cerebrales, se altera por completo el cuerpo, y muchas veces el espíritu original lo sacan y entran otras entidades. Por eso es exactamente lo mismo que un exorcismo. Hemos visto las películas de exorcismos en donde el cuerpo es tomado por un demonio, llamémosle así, sacan al espíritu original, se mete el demonio y empieza a hablar mal y dice groserías y empieza a moverse de forma rara y a gesticular. Bueno, pues literalmente eso es una usurpación. Nada más que ahí le llamamos exorcismos, que está bien, eso es un término religioso, pero en realidad eso es una usurpación corporal, y hay distintos niveles de usurpación corporal. Entonces es muy delicado este tema.
el tema de la usurpación corporal puede llegar a la laceración y puede llegar a muchas otras cosas. El tema de los estigmatizados es un nivel ya muy alto de usurpación corporal en la mayoría de las veces. Y nos lo venden como, ay, está estigmatizado porque son los clavos que le metieron a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, está siendo abducido esta persona. Hay un porqué muy fuerte atrás, que si quieren lo vemos en otro video, el tema de los estigmatizados, que es muy interesante también, pero es fuerte. Entonces, entendiendo un poco cómo se lleva a cabo este tipo de usurpaciones, ahora sí, si lo movemos al tema de la política, pues nos vamos a dar cuenta quién está usurpado en la política y quién no, nos vamos a dar cuenta cómo hablan los políticos, nos vamos a dar cuenta cómo sus pupilas pueden dilatarse, cómo sus manos pueden entorpecerse, cómo empiezan a inflarse, cómo empiezan a hablar de otra forma, a ser más violentos, en un momento más violentos, en un momento más calmados, cómo no pueden ni hablar otro idioma, y ahí nos vamos a ir dando cuenta específicamente quién está siendo usurpado y quién no. Es muy fácil. Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en la farándula, pasa con la mayoría de los que cantan reggaetón, que de la noche a la mañana se vuelven famosos, los que cantan corridos tumbados, que de la noche a la mañana ya son número uno en Spotify, y bueno, pues van creando este tipo de personajes. Los MK Ultra, literalmente, hay muchos tipos, como ahorita hay muchos tipos de MK Ultras, pues los forjan de diversas maneras. Y esto, que quede claro, y va a sonar a una locura, muchos de los MK Ultras que vemos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales, no fueron producidos o entrenados, no quiero utilizar esa palabra, pero entrenados para ser MK Ultra, no fueron entrenados aquí en el planeta. Hay muchas bases, hay muchas naves, por llamarles nodrizas, o grandes plataformas extraterrestres que están volando muy cerca de la atmósfera planetaria, en donde se dedican literalmente a llevarse a ciertas personas, ciertos jovencitos, ciertos niños, se los llevan, ahí pasan muchos años y ahí es donde los preparan. Existen otros planetas, por ejemplo Marte, en algún momento, el planeta Marte, al que le llamamos Marte, en algún momento funcionó como una especie como de fábrica de mecha ultras que los regresaban para acá. Algunos expresidentes estadounidenses estuvieron ahí y después ya los trajeron para acá. Si hablamos de política en México, bueno, pues hay muchos funcionarios que se les nota a leguas que son MK Ultras. Uno de los poderes en donde más control hay de MK Ultras es en la Suprema Corte. Ahí hay muchos personajes o actores políticos que se les nota a legua que son controlados. Ahora, ¿quién los controla? Bueno, la respuesta es muy amplia. Una respuesta más factible, o una de las respuestas que más se llevan a cabo, es las entidades que están en Estados Unidos controlan a muchos de los MK Ultras. En el caso de la política, que están aquí en México, o que están en Colombia, o que están en algunos países de Latinoamérica. Entonces, hay personajes en Estados Unidos que pueden incluso ser humanos y que controlan a los MK Ultras que están acá en México. Y obviamente esos seres o esas personas, esos humanos que están controlando desde Estados Unidos, están siendo controlados por entidades, mueven los hilos. Entonces es como controlarlos a control remoto, por decirlo así. Hay muchas entidades que pueden bajar literalmente a esta frecuencia, por decirle bajar, y pueden tomar el cuerpo de alguno de estos MK Ultras cuando las cosas se ponen muy delicadas. Y esto es normal que suceda. Toman el cuerpo y pues se mueven aquí como si fuesen esa persona. Y esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo. En México está llena la política de MK Ultras. Se ve para todos lados. Y esto no tiene nada que ver con partidos políticos, ni con el PRI, ni con Morena, ni con el PT, ni con el PAN, ni con nadie. No, esto no es política, esto es que en todos los partidos políticos hay MK Ultras controlados por entidades extraterrestres. Es así de sencillo, y pasa lo mismo en la religión, y pasa lo mismo en el sistema médico, y pasa lo mismo en la farándula, y pasa lo mismo en los sistemas holísticos, en donde todos estos sanadores, todos estos escritores de cosas espirituales que se la pasan haciendo otras cosas tras bambalinas, porque yo he visto a muchos de ellos haciendo cosas muy raras tras bambalinas, frente a cámaras, y dan meditaciones guiadas, y hablan de los ángeles, y bla, 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 pero nada más se quitan la cámara y cambian por completo, se vuelven quien realmente son. Entonces,
Este tipo de MK Ultra son utilizados a control remoto y lo que más quieren es tener a más embudos energéticos, como ellos les llaman, es decir, a un personaje reggaetonero que junte en un estadio a 70,000 personas para envolverlos y a través de él le extraen toda la energía y llega directamente a las entidades que estamos platicando ahorita. Entonces es un tema bien, pero bien delicado y tenemos que estar al tanto para darnos cuenta quién es una persona y quién ya no es esa persona. Esa es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a traducir las frecuencias de las personas. Muchas personas me preguntaron directamente por ciertos personajes o actores políticos, por ciertos presidentes, por las personas que se postularon para la presidencia próxima en México. Y me parece que si yo empiezo a decir, este sí es aquel, este no sé qué, no quiero entrar en una controversia en donde digan, es que Gerardito nada más habla de los preanunnakis o de los del PRI, de los del PAN y defiende a Morena, o viceversa. Gerardito nada más habla de los de Morena y defiende a los del PRI y defiende a los del PAN. A mí me parece que más allá de yo decirles, este es un MK Ultra o este no, me parece que es importante ir entendiendo el tema y cómo ir traduciendo y reconociendo la energía de las personas. Porque ahorita me preguntaron que si el presidente actual, que si la próxima presidenta, que si el presidente de no sé qué partido, que si el no sé qué, que no sé cuánto. Me parece que aquí lo importante es que nosotros vayamos siendo objetivos y observadores y vayamos sintiendo la energía de cada persona. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que empezar a hacer, traducir las frecuencias de otras personas. No decir, este es malo o este es bueno, nada más porque tiene tatuajes, o porque está orejón y chaparrito como yo, o porque trae una playera de Warriors, porque así somos. Nosotros siempre le ponemos etiquetas a las personas por cómo los vemos, no por cómo sentimos la energía. Y aquí es una cosa totalmente distinta. Yo tengo amigas que están tatuadas por completo, tengo amigos que tienen piercings, tengo amigos que son testigos de Jehová, y no porque son testigos de Jehová o están tatuados los voy a decir son malas personas. No, hay que sentir la energía y eso es algo que tenemos que empezar a hacer. Literalmente es traducir las frecuencias de todo, porque ahorita estamos poniendo de ejemplos a ciertos políticos, pero en realidad este tema de traducir la información o la energía de otras personas lo tenemos que llevar a cabo con todo nuestro entorno social. Tengo que traducir la energía de mi esposo, tengo que traducir la energía de mis hijos, traducir mi propia energía para empezar, tengo que traducir la energía de mi jefe, de mi compañero de trabajo, del taxista que me está llevando, de la persona que me está ofreciendo una tarjeta de crédito por teléfono, tengo que traducir su energía. Y muchos podrán decir, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve, Gerardito? Sirve para que no volvamos a caer en las trampas, porque una de las cosas más hermosas que podemos hacer en esta encarnación es traducir la energía de otras personas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto se entienda. Si yo tengo a una novia, tengo a una pareja, y yo estoy completamente enamorado de esa pareja, y es el amor de mi vida, y la quiero muchísimo, muchas veces por creer que es amor lo que estoy sintiendo, yo dejo de sentir, dejo de sensibilizarme y dejo de traducir su frecuencia. Cuando estoy en una postura donde traduzco absolutamente todo, cuando mi pareja me fue infiel y tuvo relaciones sexuales con otra persona y llega conmigo, inmediatamente yo voy a traducir la información de mi pareja y de inmediato voy a sentir la energía de que ya tuvo una mezcla energética a la cual le llamamos relaciones sexuales con otra persona. En ese momento me voy a dar cuenta que me fue infiel sin ningún otro detalle. Entonces tenemos que empezar a traducir las frecuencias. Muchas personas me dicen, Gerardito, ¿y eso cómo lo aprendemos? Es un trayecto muy largo y yo empiezo a explicar cómo recordar este proceso en los cursos en los que yo doy, en los talleres. Muchas personas me dicen, ya vas a empezar a vender tus talleres. No es eso, es simplemente muchas personas me dicen, ¿qué vemos en el primer taller? Empezamos a traducir las frecuencias, literalmente. Entonces, este tema pues no lo puedo explicar en 10 minutos porque me lleva muchas horas, pero literalmente tenemos que empezar a traducir las frecuencias de otras personas. Ahora, muchas personas me dicen, ¿y necesitamos ir a fuerza a tu taller, Gerardito? Pues no. Todos tenemos la capacidad de traducir las frecuencias. El problema es que no lo recordamos. Todos lo hacemos, lo sabemos hacer. El problema es que no todos lo recordamos. Lo único que yo hago en el taller es recordar cómo empezar a traducir en el nivel 1. Ya después de ahí vienen otros temas.
pero en realidad todos podemos traducir, eso que quede claro, y eso no es de un avatar o de un iluminado, no, esto de traducir las frecuencias lo podemos hacer absolutamente todos. Todos tenemos la capacidad cósmica de hacerlo. El problema es que no queremos hacerlo y no lo recordamos. Ese es el gran detalle. Pero es necesario que empecemos a traducir. Ahora, si nos vamos al tema de los MK Ultras en la política mexicana, hay muchísimos. Y empecemos a observar la mirada, escuchar la voz de cada personaje cuando está en una conferencia o cuando está en una conferencia en un lugar cerrado, en una conferencia en un lugar abierto. Escuchemos la violencia de su voz, sintamos la frecuencia de su voz, veamos su mirada, veamos cómo gesticula, veamos si se entorpece y tira cosas o se tropieza. Hay muchos factores que nos van a indicar quién es o no un usurpado o un MK Ultra. Se van a dar cuenta muy fácil de todo esto. Por eso les digo que no les voy a decir quién es quién. Mejor llévense de lo de tarea teniendo ya un poquito de bases y se van a dar cuenta quién está siendo usurpado. Otra de las formas en cómo nos podemos dar cuenta en si está usurpado o no es por la ambición y el deseo de poder y de dinero. Ahí nos vamos a dar cuenta en la mayoría de las veces quién está usurpado o quién está siendo utilizado o no. Y esto aplica igual para políticos, para religiosos, para personas que se dedican a lo espiritual, que nada más les interesa el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, dense cuenta en la actitud de muchas personas que nada más piensan en dinero, que nada más piensan en cómo someter a otros, en cómo meterles el pie. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando estamos siendo influenciados o usurpados. Y en la política, en México por lo menos, abundan esos casos. Y muchos de ustedes van a decir, pues sí. Y nos vamos a dar cuenta, hay personas que van cambiando el físico conforme van siendo más adictos al dinero, más adictos al sexo, más adictos al poder y que no quieren soltar los poderes, los puestos políticos y que duran años y años y generaciones. Bueno, pues ahí se van a dar cuenta quién literalmente es un abducido o está siendo controlado. Existen muchos tipos de MK Ultra, como los dije ahorita. Existen las personas que son controladas aún con el espíritu original, son controlados cerebralmente. Los que ya no está el espíritu original y literalmente ya lo toman otros espíritus. Pero aquí viene un tercer ejemplo. Cuando el cuerpo ya está muy desgastado porque entran y salen distintos espíritus maquiavélicos con frecuencias muy densas, el cuerpo se va desgastando y literalmente el cuerpo pierde la vida. Pero existen formas en cómo estas entidades le siguen inyectando o bombeando vida a un cuerpo para que lo sigan utilizando las entidades. En Estados Unidos hay muchos casos de esos robots biológicos, como muchos les llamamos. Esos robots biológicos son el cuerpo que ya no tiene el espíritu original, que en realidad ya no tiene vida real, pero le inyectan distintos, voy a decirlo así, tratamientos para que el cuerpo siga siendo un traje de buzo y lo usurpe a alguien más. Son robots biológicos. Y en Estados Unidos eso pasa muchísimo. Ahí podemos decir muchos ejemplos de lo que suceden con muchas personas que ya ni siquiera pueden hablar y lo siguen teniendo ahí como títeres, como el señor Burns de Los Simpsons, así tal cual. Entonces es un tema bien interesante. ¿Qué está sucediendo actualmente en la política en México? Los MK Ultras se están dando con todo, literalmente. ¿A qué me refiero cuando digo que los MK Ultras acá en México se están dando un encontronazo gigantesco? Bueno, para los que no están acá en este país, es porque el gobierno actual mandó 20 y tantas reformas, y una de las reformas más fuertes o más que más va a afectar a ciertos sectores extraterrestres, es decir, Estados Unidos, bueno, pues es la reforma judicial. Las demás reformas van a pasar sin problema porque curiosamente ahorita Morena, el partido que gobierna este país y que va a gobernar muchas décadas acá, pues literalmente tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué significa? Que los partidos políticos que había creado Estados Unidos y había controlado Estados Unidos desde hace sexenios, con los cuales pusieron a los presidentes que ellos querían, controlaban los hidrocarburos, controlaban el dinero, controlaban literalmente todo México y otros países de Latinoamérica, como ya lo he platicado. Bueno, pues ahorita esos partidos políticos que son el PRI y el PAN, que son yo les digo PRI Anunnakis, controlados por los Anunnakis estadounidenses, ya no tienen ni voz ni voto y tienen muy poco poder en las cámaras. Entonces, ahorita, que esto es algo que me preguntaban,
Uno, ya lo he explicado en otros videos, pero lo explico rápido. Una de las reformas más grandes y que más van a afectar a Estados Unidos es el tema de la reforma judicial. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Consiste en que en este país la Suprema Corte de Justicia, quienes conforman a los jueces, magistrados y todo este grupo de juzgadores, no los elige el pueblo. Todo lo demás lo elige el pueblo, pero aquí no elige a la Cámara o más a la Suprema Corte de Justicia, y a los que conforman, son como 1,600 jueces, no los elige el pueblo por votación. ¿Quién los elige? Pues los pone quien tenga la vara más alta y quien tenga más poder. Puede decir: yo que soy y tengo tal puesto en México, tengo un gran rango, tú que eres mi compa, tú que eres mi hermana, tú que eres mi amante, tú eres jueza, tú eres magistrado, tú eres lo que me digas. Entonces ellos iban conformando a su conveniencia, iban conformando, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿en qué les convenía o cuál era el objetivo de que ellos pusieran a los servidores de la Suprema Corte de Justicia? Pues que estaban al servicio de Estados Unidos, estaban al servicio de grupos delictivos que se dedican a hacer sustancias adictivas. No digo el nombre para que no haya problema, pero saben a lo que me refiero, en que ellos daban amparos a grandes líderes de productores de estupefacientes. Ellos daban amparos y descongelaban las cuentas de grandes productores de estas sustancias, simplemente hay un tipo que fue el secretario de Seguridad aquí en México, que ahí pónganse a investigar si es un MK Ultra o no, échenle un ojo, que está ahorita en un juicio donde es culpable en Nueva York, junto con otros líderes de unos grupos delictivos de ya saben qué, y están siendo juzgados para que vean si son MK Ultras o no. Bueno, pues justamente la Suprema Corte de Justicia lo que hacía era ponerse al servicio de los empresarios en México para amparar a los que debían impuestos, para amparar a quien ustedes se imaginen. Entonces, para soltar a muchas cabezas de estos grupos delictivos, los dejaban ir después de todas las atrocidades y el daño que le hicieron al país. Entonces la Suprema Corte no era elegida por el pueblo, y la reforma, a grandes rasgos, lo que dice es: el pueblo los tiene que elegir. Como Morena ya tiene mayoría, nada más les falta un voto en el Senado, y creo que es la otra semana cuando ya se arma todo, porque la Cámara de Diputados ya ganaron el número de votación. Bueno, pues ahorita hay un grave problema, porque el único lugar o nido donde los Anunnakis dejaban sus huevos en México era la Suprema Corte de Justicia, porque ya les quitaron lo demás, ya les están arrebatando a las empresas y a los empresarios que controlaban aquí, ya les arrebataron el sistema religioso, ya les arrebataron el Instituto Nacional Electoral, con el cual hacían los fraudes electorales, y bueno, ahorita lo único que les quedaba, porque ya no lo van a tener seguramente, es la Suprema Corte de Justicia. Estados Unidos está con el agua hasta el cuello, porque pues ya no tiene poder en México. De hecho, hace unos días subí un video en donde platiqué que Ken Salazar, me parece que se llama, que es el embajador de Estados Unidos acá en México. Bueno, pues se puso muy altanero con el presidente, con Andrés Manuel, y con la siguiente presidenta, que es Claudia, y dijo que no estaba de acuerdo y que iba a haber muchos problemas con Estados Unidos si se llevaba a cabo la reforma judicial. Y simplemente Andrés Manuel le dijo: pues no te vuelvo a hablar, no te vuelvo a levantar el teléfono y no quiero problemas, no me estés molestando. Prácticamente le dijo eso. Entonces Estados Unidos está viendo que México ya no está siendo la gallina de los huevos de oro y ya no están controlando México. Pues no, porque aquí, recordemos, quien está aliado con México es Rusia, y esa es otra de las preguntas que me hicieron con respecto a Putin. Putin está demandado, tiene una demanda, creo que es penal, si no mal recuerdo. Bueno, lo quieren encarcelar porque se le están achacando, atribuyendo muchos crímenes. Entonces, en teoría, Putin no puede pisar ciertos países porque lo aprenderían, lo agarrarían y lo meten preso. Pero ahorita anda en Mongolia, que es un país fuertísimo, que nadie habla de él, pero ahí hay muchas fábricas de armamento tremendo, y bueno, ahí hay cosas fuertes. Me parece que Putin sabe lo que hace. Putin es un tipo que ha movido las fichas de una forma tremenda, pues es el Kraken ruso, ya hemos hablado de quién está atrás de Rusia, y pues Putin literalmente lo que hace es burlarse
de la OTAN y de Estados Unidos, porque sabe Putin que Estados Unidos ya está en crisis y ya no tiene por dónde levantarse. Estados Unidos lo que quiere hacer es seguir saqueando países para seguir financiando las tonterías que hace en otros países, como lo hizo con Irak, como lo ha hecho con otros países en Oriente Medio, como lo está haciendo en Argentina, saqueándolo, y como lo está haciendo con Palestina. Entonces es muy, muy fuerte. Putin está riéndose, está sentado disfrutando de todo esto que está sucediendo con Estados Unidos, porque en realidad son los Anunnakis los que están cayendo. Ahorita justamente China, que salió de Rusia, de México, de los BRICS en general, pues el dólar está cayendo de una forma tremenda, y una de las monedas que están tomando más fuerza son el yuan chino, y seguramente van a desplazar en muy poco tiempo, en no más de 3-4 años, por completo al dólar. Entonces sí es una lucha tremenda que estamos viendo entre muchos MK Ultras, y de verdad creo que estamos en el país adecuado para empezar a darnos cuenta, en donde políticamente hablando, de quién es un MK Ultra o quién no. Es muy fácil darse cuenta y traducir la energía de cada una de estas personas o de estos actores políticos. Me preguntaban también que por qué el dólar está ganando territorio ahorita en México, si México ya es una potencia, está considerada entre las 15 o 10 potencias del mundo, y por qué ahorita está cayendo. Bueno, pues porque ahí nos damos cuenta que los Anunnakis son los que mueven los hilos del dólar. Cuando les conviene lo suben y cuando les conviene lo bajan. Ahorita, como hay elecciones, hubo elecciones en México, como se están metiendo las reformas en donde Estados Unidos está perdiendo un dineral, pues obviamente, y bueno, aparte hay elecciones en Estados Unidos, pues están moviendo el dólar a como más les conviene. Subieron el dólar versus el peso mexicano porque fue una amenaza hacia el gobierno mexicano de que si sigues con tu reforma judicial que le perjudica a los Anunnakis estadounidenses, voy a devaluar tu moneda. No van a poder porque México ya va a ser un país completamente autosuficiente en combustibles, y eso es un parámetro muy grande para saber qué se devalúa y qué no. Entonces no van a poder, el peso va a aguantar. Ahorita el golpe más grande que viene es que la Cámara de Senadores en unos días aprueba la reforma judicial o no, que seguramente la van a aprobar, porque con los diputados los avasallaron tremendamente en número de votaciones, y seguramente va a pasar lo mismo con los senadores. Los diputados los sepultaron, los senadores seguramente van a hacer lo mismo. Y entonces, como está eso ahorita, Estados Unidos está inestable y por eso subió por encima el dólar con el peso. Pero una vez que se apruebe esta reforma y pasen las elecciones en Estados Unidos, va a volver a bajar el dólar frente al peso y va a ir tomando más control el peso nuevamente. Entonces es así como mueven los hilos estas entidades. Y pues simplemente esto es un poquito de todo lo que nos muestran los medios de comunicación, las plataformas digitales, etcétera. Estamos bombardeados de información por todos lados, nos muestran este tipo de MK Ultras, y de verdad es bien importante que empecemos a traducir toda esta energía de todos estos personajes que vemos día a día. Entonces muy, pero muy importante que empecemos a hacer esto. Simplemente agradecerles tantos temas. Estuve un poquito alejado de YouTube porque no había tenido tiempo de estar aquí en casa para escribir y para grabar y editar y todo esto, pero ya estamos de vuelta. Hay muchos temas que tenemos que platicar. Por ahí me pidieron que hiciera un video con un post que subí ayer. Por aquí les dejo el post. Me decían que platicara este tema. Voy a hacer un video específicamente de este tema. A mí ese tema me apasiona. Les dejo aquí en los comentarios, les dejo el link de ese post, y este es el post que tuvo un montón de visualizaciones y de comentarios en donde me decían: haz un video por favor de este tema. Entonces seguramente el próximo video va a ser de esto. Lean un poquito el post para que vean cuál es el contexto, porque de verdad me escribieron muchísimo a raíz de que publiqué esto en Instagram y en Facebook. Simplemente agradecerles tantos temas que me envían y tantos comentarios, tan buena onda, tan lindos. Por ahí hay un parcito que dicen: no hables tanto de exopolítica, habla de historias ocultas de música, que también vienen varias historias de música. Vamos a hablar en cómo está la frecuencia auditiva actualmente en el planeta, que es un tema hermoso, maravilloso, es bien interesante. Me despido de ustedes recordándoles las fechas donde nos vamos a ver. Nos vamos a ver el próximo 28 y 29 de septiembre en Ciudad de México. 28 y 29 de septiembre en Ciudad de México, con nivel 1 de registros akáshicos y nivel 2 de registros akáshicos.
¿Qué es lo que vemos en el nivel 1? En el nivel 1 recordamos cómo traducir literalmente, es lo que les decía hace un ratito, traducir las frecuencias de las energías, de la energía en general, a la cual muchos le llamamos registro akáshico. Recordamos eso, recordamos muchos otros temas, pero a grandes rasgos recordamos cómo trabajar con nuestro propio registro, cómo traducir nuestra propia energía. Y en el nivel 2, que es el domingo, recordamos cómo trabajar y cómo traducir la frecuencia de otra persona, de un animalito, de un planeta, de una planta, de una situación, de un sueño, etc. Entonces, nivel 1 y nivel 2, septiembre 28 y 29. Pero estas fechas ya están llenas desde hace como 2 meses. Y debido a que ya están llenas, abrimos otras fechas acá en Ciudad de México. Todavía alcanzan a inscribirse a esta nueva fecha porque aún hay lugares. Y es en noviembre 16 y 17. Noviembre 16 y 17 en Ciudad de México, nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Pónganse en contacto al WhatsApp de mi hermana o al mío, 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Reserven lo antes posible porque luego se molestan porque ya no hay lugar y se tienen que esperar más tiempo. Entonces, en septiembre, en noviembre nos vamos a ver también en Ciudad de México y están a tiempo de inscribirse. Nos vamos a ver también en Playa del Carmen, noviembre 9 y 10. Playa del Carmen. De hecho, en Playa del Carmen nos vamos a ver desde el viernes 8 con Razas Cósmicas. Recuerden que Razas Cósmicas es una conferencia de cooperación voluntaria. Sábado 9 de noviembre con registros akáshicos nivel 1 y domingo 10 de noviembre registros akáshicos nivel 2 en Playa del Carmen. Es la primera vez que voy a Playa del Carmen a dar talleres y es cupo limitado, así es que reserven lo antes posible porque no es un grupo tan grande, el espacio donde voy a hacer los talleres no es tan grande, es cupo limitado, y reserven al WhatsApp de mi hermana o al mío. Vienen más fechas, vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a Guadalajara, vamos a ir a Puebla, vamos a ir a Mexicali, viene Lima, viene espero Buenos Aires, Madrid, viene Santiago de Chile y Bogotá. Les voy a ir confirmando las fechas, no sé si me den tiempo de ir a todos estos lugares en lo que resta del año y si no a principios de año o en el primer trimestre empezamos a dar todos estos talleres para que lo hagan con tiempo. Donde sí vamos a ir es en diciembre, a finales de noviembre y principios de diciembre nos vamos a ver en Bogotá. En unas horas ya publico la información, así es que estén atentos allá en Bogotá, en mi querida Colombia. Simplemente agradecerles, despedirme de ustedes, recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. Tengo un canal en Telegram que me encuentran como @GerardoAmaro. Pueden suscribirse. Muchas gracias a los que ya lo hicieron. Me encuentran en Twitter también. Más bien en X, antes Twitter, me encuentran como @reguecito. Me encuentran en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México, en TikTok como @Amaro-Gerardito, @Amaro-Gerardito, y el canal de YouTube, que ya lo conocen. Me ayudan mucho si se suscriben al canal. Yo sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos. Si me ayudan a tocar la campanita de las notificaciones, a darle like a los videos y a compartir esta información para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Les agradezco muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.